Se ve tu Ah, ya. presentación. Dale entonces. Ya lo hice. Mm, Bueno, mi tema es la esclavitud indígena en los siglos XVI, XVII y XVIII, en relación de la región del Paraguay y de Chiquitos en el oriente boliviano, ¿no? Este es por el autor Mercedes Avillana. Entonces, hay unas 4 categorías, ¿no?, que menciona en la primera parte del texto, que son las siguientes, ¿no? Los indios, considerados como esclavos, amigos, infieles o piezas y cautivos, ¿no? Em, la categoría de indio, bueno, primero nos dice que aparece mencionada, ¿no?, en todas las fuentes tempranas y que se refiere a los indios apresados en las guerras, ¿no? Que estos son desnaturalizados y prisioneros. Eh, en la segunda categoría, que son los indios amigos, dicen que son los aliados, ¿no?, repartidos en las encomiendas. Los indios infieles o piezas nos dice que representan un peligro para las ciudades de frontera, ¿no? Bueno, y la categoría de cautivo es para designar a un indio cristiano que ha perdido su libertad. Y bueno, para diferenciarlo de los esclavos en sí. Em, perdón. Entonces nos dice un punto, ¿no? Un punto aparte con la lectura es que la mayoría de los historiadores que van a analizar el siglo XVI van a mencionar la existencia de los esclavos, sí, pero no van a problematizar lo que es, no van a problematizar sobre esas categorías que está en la lectura, ¿no? Y nos dice que, sino en el imaginario histórico existe la idea de que todos los indios fueron integrados a la sociedad por el mestizaje, ¿no? No, o sea, lo ponen de forma muy general, no muy específica, ¿no? Entonces, es como un punto aparte. Entonces, el siguiente punto es la legislación indiana para el virreinato del Perú. Em, Hay una preocupación, ¿no?, por la corona española en el siglo XVI, de prohibir el cautiverio, el rescate, la venta y el traslado de indios a otras regiones, ¿no? Todo esto buscando erradicar los abusos de los trabajos forzados y, bueno, también los castigos corporales. Em, con las nuevas leyes se abolió el derecho de poseer los indios esclavos que eran llamados servidumbre personal, y que se mandó que todos los indios fuesen considerados como vasallos libres. Otro punto es las ordenanzas de la Audiencia de La Plata, que estos van a ser son a favor de tenerlos ocupados al servicio de los españoles, ¿no?, y sujetos a ellos también. La legislación toledana va a buscar limitar la libertad y la dispersión de todos los amerindios para poder controlar la mano de obra indígena y poder extraer los excedentes para la corona. Entonces, en las regiones de frontera, la manera de perpetuar la esclavitud y lucrar con la venta de indígenas fue posible gracias al argumento de la guerra justa contra los grupos que se enfrentaron a los colonos y que se resistían a la evangelización. En el siglo XVI, las primeras entradas en el territorio indígena. Esto fue desde Santa Cruz, ¿no?, que fueron promoviendo las ventas de intercambio de los esclavos con la región de Potosí y de Charcas en el Alto Perú. La venta de los esclavos trajo lo que es grandes e importantes beneficios que permitieron, uno, conectar ambas ciudades con los principales polos de la economía,
más cercanos y crear una nueva economía, ¿no? De intercambios para adquirir lo que son los productos de primera necesidad, también la construcción de primeras estancias de ganado y transformar las necesidades, perdón, transformar las tierras en tierras productivas. Em, bueno, ya en el siglo XVII, XVIII, los que van a, los sucesivos, ¿no? Los sucesivos gobiernos de Santa Cruz van a alimentar lo que ha sido este comercio, ¿no? Con sus entradas en territorios de infieles. Esto va a ser capturando a los indios rebeldes, distribuyéndolos en sus capitanes, em, distribuyéndolos en sus capitanes los esclavos y otorgando cédula de indio y anacona para legalizar lo que es la posesión. Mm, Otras entradas también fueron a partir desde Cochabamba hacia la región de Mojos, desde Santa Cruz, donde se cautivó a chirihuanos, chiquitos, itatines, itonomas y yuracaré. Y una de las consecuencias va a ser, em, una de las consecuencias, ¿no? De esta presión conquistadora fue el incremento de las guerras intertribales, que esto entre los diferentes grupos amerindios, ¿no? Para poder obtener los también cautivos e intercambiarlos con los portugueses y mercaderes españoles en la región de Charcas, a cambio de herramientas de metal, ¿no? Ropa y armas también. Y hay un punto, más o menos por esta parte, dicen que la lectura no lo explica, o sea, solo lo apunta así como un punto, así nada más. Es que un esclavo indio valía 100 pesos. Esto era 5 veces menos que un esclavo negro, ¿no? A mí me gustaría saber por qué es que los esclavos negros valían más y por qué los indios no. Pero bueno, la lectura no nos dice, ¿no? Me parece a Claro. mí muy interesante. Nunca había escuchado yo ese dato, no sé. Y ahí solo ahí para que no se quede muy al aire. Bueno, en realidad la lectura no nos da mucho estos contenidos, pero pensemos Sí, sí. que llamémoslo así, el tráfico de esclavos negros era mucho más costoso. Había unas redes precisamente que se daban mucho a partir de las colonias portuguesas desde África, eh, que habían llegado a ciertas regiones. Creo que en algún momento, no sé si lo hablamos con ustedes en la anterior materia, estaba muy vinculada con todo el tema de la industria del azúcar y los cañaverales. De ahí que hay Mm, población afro, principalmente en lugares donde se ha dado la explotación cañera. Por ejemplo, el Caribe, por ejemplo, mm, el Brasil, entre otras zonas, no exclusivamente tampoco, pero tenía que ver mucho con el comercio del azúcar, con el comercio internacional del azúcar, dentro de los cuales un poco el intermediario, quien rescatilla del portugués, y luego el empresario, el comerciante fuerte del holandés y el inglés en Europa. Esto habría movilizado entonces esas redes, lo cual hacía que sea pues mayor el costo, digamos, de esta, llamémosla así, esta mano de obra, ¿no? Esa sería una de las razones, ¿no? Otros han argumentado algunas cosas más, etcétera, eh, como que, por ejemplo, era más difícil controlar a población indígena que se iba al monte, etcétera. Entonces, digamos que era una mejor inversión, veámoslo así en esos términos feos, digamos, era una mejor inversión tener esclavos negros porque era más fácil de controlar, dominar, etcétera, ¿no? Entonces, esas serían un poco ya. algunas de esas eh, razones, ¿no? Veamos que aquí el sistema de esclavitud es clave en esto que tú estás exponiendo y habría que sumarlo un poco en esta visión, si quiere, un poco más multilocal, cómo se relaciona con el comercio internacional del azúcar, con estas redes de esclavos entre África, América y Europa. Esa sería una de las vías de explicación. Ya, gracias, Lice.
Bueno, entonces, por otro lado, ¿no? En Paraguay, en el siglo, las principales entradas se hicieron en el siglo XVI en la búsqueda de lo que son los metales preciosos, captura de indígenas para la tenencia y también la comercialización. Y bueno, todos querían participar, ¿no? En las expediciones, ya que era permitido el apresamiento, ¿no? De los amerindios. Y bueno, entonces este comercio del siglo XVI permitió una base económica sólida para poder proseguir las expansiones de la conquista y poder fundar otras ciudades, ¿no? Como Santa Cruz, la Ciudad Real, Villarrica y Ceres. Entonces, bueno, otro punto y son las principales entradas de conquista y pacificación en el siglo, perdón, en el siglo, en el siglo XVI, desde Paraguay, ¿no? Mm, las reducciones, empieza con las reducciones jesuitas, que estas representaron un nuevo frente, en un nuevo frente de colonización interna, ¿no? Que tuvo como fin ir incorporando a la mayoría de los grupos indígenas en su interior a fin de pacificar, ¿no? Entre comillas, y controlar las regiones. Otro punto que sería la alianza con los guaraníes basados en privilegios especiales, ¿no? Y armas de fuego para poder defender sus propios territorios. Esto permitió la creación de numerosas misiones en las provincias de Paraná, Uruguay, Tapé Itatini. Y esto bueno, todo esto entonces representaba un freno, ¿no? A las expediciones esclavistas de los portugueses. Aquí hay una foto, no sé si usted puede ver en la lectura, lo muestra. Estas son las reducciones de chiquitos. No sé muy bien cómo poder explicarlo, dicen, pero sí salía en el texto. Y bueno, esas son las reducciones, ¿no? Por las cuales han pasado los chiquitos. Ahí vamos a ir viendo Eh, luego algunas cositas más, pero dale, dale, que igual ya, necesita un poco más de explicaciones aparte. ya dice. Ya, en las reducciones de chiquitos nos habla de dos autores, ¿no? Joa y Bo Pool, no sé cómo pronunciarlo bien. Este autor investiga lo que son los métodos de conversión de las misiones de chiquitos. Él ve cómo los indios, cómo los indios han sido reducidos em, solamente como cautivos, ¿no? Como grupos cazadores, recolectores. Por consiguiente, ¿no? Nos dice, al ampliar su predominio territorial, actuando en un amplio radio de acción, se enfrentaron a los guarayurúes y a todos los grupos que encontraban refugio en esa misma banda del río Paraguay. Otro autor nos menciona es el profesor Akira Saito, que él va a concluir, ¿no? Que los jesuitas supieron aprovechar esa organización para la guerra de los mojeños, ¿no? Para expandir sus reducciones, cautivando a todos los indios infieles, que pasaban a integrar las parcialidades de los caciques, dándose a las reducciones, una continuidad también de las prácticas de incorporación de cautivos de las guerras intertribales y eso. Mm, Después, entre 1717 y 1765, nos dice que se pudieron reconstruir expediciones, ¿no? Se pudieron ver 81 que fueron organizadas por los indios chiquitos. Por ejemplo, las milicias podían reunir entre 200 a 300 indios chiquitanos armados con arcos y con flechas envenenados, ¿no? Velando, bueno, esto nos muestra, ¿no? Una
necesidad de contar con una fuerza defensiva. Otro como ejemplo son que las expediciones podían durar de 2 a 3 meses y en algunas misiones se hacían hasta 2 entradas anuales a diferentes territorios. Bueno, el intenso patrullaje, antes de terminar esta parte, el intenso patrullaje de los chiquitos en un territorio cada vez más grande, ¿no? Que se iba ampliando, acabó con las entradas de los españoles y los chiriguanos pasaron a ser los principales proveedores de esclavos en la región de los Andes. Los chiquitos también competían con los grupos del Chaco y su red de intercambio de cautivos con las ciudades españolas y también los guaycurúes intentaban varias veces asaltar las reducciones más próximas de su territorio. Bueno, las tribus entonces del Chaco fueron extendiendo sus intercambios, ¿no? Y el comercio de cautivos en un amplio arco territorial, ¿no? Bajo el dominio gracias a las redes intertribales. Esto para poder abastecer a las ya ciudades españolas, ¿no? Ya establecidas. Y bueno, hay unas palabras finales que dice en el texto, que es que existió un fuerte proceso de esclavización. Ay, perdonen por favor mis faltas de ortografía. De esclavización indígena, tanto en Paraguay como en el oriente boliviano y la región del Chaco. En Paraguay, chiquitos y mojos, la estrategia de incorporación fue de forma pacífica, con presentes y compra de cautivos y por fuerza de armas, dando a los grupos reducidos, reforzados de poder político, incorporando nuevos miembros a sus personalidades y manteniendo viva la guerra. Son puntos que el autor quiere resaltar. Entonces, para los españoles, el comercio de cautivos ya dejó de ser una práctica lucrativa, ¿no? Con la instalación de las reducciones y las prohibiciones a la guerra contra los bárbaros en el año 1720. Los grupos indígenas vencedores de las guerras intertribales, como los chiriguanos, supieron aprovechar, ¿no? Como ya lo había mencionado, la fuerte demanda de los centros mineros para seguir con su comercio lucrativo sobre el río Paraguay. Los guaycurúes, ellos utilizaron la demanda de las ciudades españolas y aprovecharon, ¿no? Su debilidad militar para poder crear una red de intercambios. Y por último, entonces, al comprar las prácticas de cautiverio y su importancia en ambos lados del río Paraguay, podemos visualizar, nos dice, ¿no? Cómo se fueron dando las relaciones interétnicas y comprender que la esclavitud indígena y sus canales de comercialización formaron un proceso irremediable articulado por diferentes intereses. Ahí concluye la lectura, Licen, y estas son las categorías que pude identificar y las propiedades y dimensiones. La verdad me fue un poco complicado sacar sus propiedades y dimensiones, me confundía muchísimo. Hey, Cristal, te pediría esta parte de las categorías, la veamos la siguiente, junto con, después de la exposición, para que trajemos Allá, más en categorías, entonces retomamos con categorías al finalizar, digamos, la exposición de ambas. ¿Listo? ya, Licen. Sí, sí, está bien. Muy bien, entonces hasta ahí estaríamos un poco llegando con la exposición. A ver, algunos puntitos rápidos que ya estamos subiendo ahora. Uno, sí, efectivamente cuiden mucho sus redacciones, en sus presentaciones, para que no se vuelvan luego inteligibles por cuestiones ya sea de typeo, ortográficas, etcétera. Una recomendación. Dos, vamos a irlo viendo la próxima clase, pero llamar la atención sobre el tema misional y estas redes de esclavitud para entender mucho de ya ese proceso
si quieren, colonial en el Chaco. Ustedes dirán, pero estas misiones son más chiquitanas. Sí, pero mucho de esa historia del Chaco, precisamente donde las misiones como tal del Chaco son un poco más periféricas, satelitales o tardías, con relación a otros lugares como la Chiquitanía, Mojos, pero su vinculación con la Chiquitanía es fundamental para entender el proceso, si quieren, histórico del Chaco. Entonces ahí no nos portemos muy radicales así, pero es Chiquitanía, no es Chaco, no. La Chiquitanía, la historia justamente de Misiones Chiquitanas nos va a ayudar a entender mucho lo del Chaco y si quieren viceversa también, ¿no? Es decir, la historia también de las Misiones Chiquitanas que están muy vinculadas a esos procesos de conquista, colonización del Chaco y particularmente estas redes de esclavitud que no habían sido tan trabajadas, como ya nos mencionaba también Cristal, se habían apuntado algunas cosas, pero no el fenómeno esclavitud casi había pasado un poco desapercibido en esta historia de las misiones, el Chaco, las poblaciones indígenas y todas las dinámicas que van a llevar, ¿no? Entonces va a ser fundamental, pues, entender misiones, esclavitud, estas redes, lo que también Susnik me parece que acuña este término de dependencias socioperiféricas, que nos van a ayudar a entender mejor ya estos procesos, sí que misionales, coloniales, ¿no? Hemos ido viendo un poco este paneo de lo que iba pasando a veces prehispánicamente, incas, chiriguanos o guaraníes, chanes asentados, pero ahora entramos a un ámbito incluso un poco más entramado con misiones que vamos a ir desarrollando un poquito mejor con las siguientes exposiciones, con algunos apuntes adicionales, ¿no? Entonces, para tener muy en cuenta esa relación chiquitanía, Chaco, misiones, redes de esclavitud. Ahí les debería llamar la atención también con lo primero, prácticamente que nos exponía Cristal, estas categorías de los indios esclavos, amigos, los infieles, los cautivos, que ya nos está matizando esta idea, ¿no? Muy blancos versus indios, ¿no? Y todos los indios homogéneos, lo mismo, ¿no? Cuando debíamos entender que era el trato, la incidencia, las acciones, todo lo que giraba en torno a estas categorías, pues realmente nos mostraba esas dinámicas, ¿no? Asimismo, evidentemente un indio amigo luego podía ser convertirse en un cautivo o un indio infiel luego podía convertirse en un indio esclavo, en un indio misionado o reducido, ¿no? Entonces no era posible fijar estas categorías, sino más bien eran bastante fluctuantes y eso también debería poco llamar la atención. Se relaciona un poco con lo que nos exponía Valentina, recuerden sobre estos estereotipos que habrían sobre bárbaros, salvajes, amigos, ¿no? Entonces, como según los momentos, los acontecimientos, los intereses, se iban regulando también estos estereotipos, estas categorías, estas etiquetas. Lo mismo va a pasar con estas categorización de indios cautivos, reducidos, infieles, que si se dan cuenta están muy pensados desde las misiones y estas redes de esclavitud. Ese es, digamos, si quieren, el filtro o el tamiz que va a generar o que ha generado ese tipo de categorización. Eso un poco en cuanto a lo que hemos visto, luego ya profundizaremos un poco más, iremos adentrándonos en más detalles la siguiente clase. Dos cositas adicionales. Mm, les, como les había anticipado, ya les compartiré en el grupo de Facebook la siguiente distribución del rol de exposiciones para el módulo 2, que lo iniciaremos con justamente las lecturas de Mario Blaser, o sea, ahí empezaremos a discutir, entender un poco esto de cosmopolítica, ontología política, conflictos ontológicos, para desde ahí también entrar un poco al tema de globalización, modernidad, desarrollo, progreso, nacionalismo, Estado moderno, esta tensión, desarrollo, conservación, que es un poco el sentido del módulo 2. Entonces, la distribución de otra ronda de exposiciones irá, en este caso son lecturas, es un artículo, no como ahora que hemos hecho varios, sino es uno, entonces deberían ser un poco más, debería tomar un poco menos tiempo, digamos, estas exposiciones. Entonces, los comparto el rol, que la distribución la he hecho casi en el sentido contrario a este, no, sentido contrario, si quieren, del orden de la lista. Y tenía algún anuncio más.
Bueno, creo que eso es por el momento. Entonces, continuamos el, el lunes. Continuamos con las exposiciones que tenían Cristal, bueno, que acaba de exponer, Fabiola, completamos un poco eso y también, si nos da tiempito, entramos con la exposición de Johans y yo también ahí les tengo una exposición un poco más relacionada a colectividad de Samuco, Ayoreos, que entra muy en relación también con esto que estamos viendo. Ya saben, sus controles de lectura para hoy, creo que ya estoy subiendo a alguien más, creo que Valentina, alguien más ha subido, y nuevo rol de exposiciones, lo subo y seguimos trabajando la próxima semana, el próximo lunes, igual a las 2 de la tarde. Y ahí también podemos ir despejando algunas dudas, ¿no?, de lo que vayan surgiendo por cuestiones un poquito ahorita del tiempo. Entonces, sin más, nos vemos el lunes. ¿Listo? Nos vemos el lunes o este miércoles, dice. Hoy es, ¿qué día es hoy? Lunes. Hoy día Hoy es lunes. Sí, no, el miércoles, perdón. Ay, ya, pensaba que no íbamos a pasar por No, algún no, límite. perdón, es que estoy, comprenderán mis tiempos, se han dislocado. El miércoles nos vemos entonces Ya, a listo. las 2. Miércoles. Ujú. Sí, ¿Listo? hasta luego. Chao, De chao. acuerdo, hasta el Hasta miércoles. luego. Chao, Hasta el chao. miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, dice. Chao, chao.